Bueno, hace algunos días nosotros conversamos con el doctor Benjamín Reyes, que es el director del Hospital Ricardo Limardo de aquí de Puerto Plata. Cirujano, un excelente cirujano, muy buen amigo, una persona muy tratable. Y bueno, todo el mundo lo conoce porque realmente ha hecho maravillas en el Hospital Ricardo Limardo. Eso hay que reconocerlo. Quizás por su formación militar. Yo creo que tenemos, el doctor y yo, por lo menos esas dos cosas en común. La de ser militar, que yo no pude, porque jovencito pues me dijeron, usted no sale de aquí. Y la medicina, que me di cuenta después que ya tenía una edad, 30 y pico de años, que realmente la medicina posiblemente era en ese momento y sigue siendo mi vocación, aunque me encanta la comunicación. Se pueden combinar las dos cosas. Bueno, tampoco pude estudiar medicina. Y a mí, lo voy a decir con toda franqueza, me gusta mucho tratar estos temas con ustedes, porque yo aprendo y ustedes que están en sus hogares aprenden. Todos aprendemos de cosas muy interesantes. Bueno, resulta que yo desconocía que había ya en Puerto Plata médicos, y cuando oí la palabra emergenciólogo me quedé, pregunté al doctor, ¿y qué es emergenciólogo? Porque yo había conocido que había otro tipo de médico, que bueno, si el doctor me ayudará dentro de un momentito, que tiene algo que ver, pero el doctor me estaba explicando que el emergenciólogo es la persona que recibe a una persona cuando llega con algún inconveniente, lógicamente, de un carácter ya fuera de lugar, si se quiere decir así. No es que usted va con una simple gripecita o un dolorcito aquí leve. Yo no sé si también el emergenciólogo o emergencióloga tiene que ver con todo esto, pero qué bueno. Yo quise hacer este programa hoy porque yo sé que va a traer mucho más confianza a toda la gente que nos está viendo en este momento en toda la provincia de Puerto Plata. Cuando digo toda la provincia, ustedes saben que me refiero desde Punta Rusia, Valverdemao, hasta Gaspar Hernández, y bueno, en todo el Cibao Central, Bonao, La Vega, Santiago, San Francisco de Macorís, Salcedo, Moca, y lógicamente en YouTube. Y además en vivo a través de musavision.com en este momento, a través del globo terráqueo. Vamos a tratar de hacer un programa de verdad muy profesional, me refiero de parte de ellos, ¿no?, que son profesionales de la medicina. Y quiero, bueno, presentarles a ustedes, a nuestra derecha inmediatamente, está la doctora Carmen E. Almonte. Vamos a ver ahí un primer plano con la doctora Carmen E. Almonte, que es emergencióloga. También le continúa la doctora Daniela Mayer. En inglés me imagino que sería Mayer. Yo no sé si así se pronuncia así. Es Mayer. Se escribe y se pronuncia Mayer. Ella es residente de tercer año de emergenciología. Y ahora vamos a ver, lógicamente, a la persona con quien nosotros pudimos hacer todos estos contactos para realizar este programa. Estamos hablando con del doctor Benjamín Reyes, quien es cirujano, director del Hospital Ricardo Limardo. Y que sería bueno que nadie se equivocara, porque además de cirujano, respetuosamente es coronel. Digo, no es que yo quiero que usted se sienta atemorizado tampoco. Señores, buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. Qué tranquilidad realmente le da, pienso, porque a mí esa es la sensación que tengo, que al público también debe sentirlo, que hayan profesionales de esta categoría en la ciudad de Puerto Plata, y que, bueno, tal vez los médicos conocen de todo esto, pero no el público común. Y por eso fue la razón de nosotros
invitarles. Doctora, le vamos a dar a usted primero la palabra, primero como dama y además porque usted es la doctora ya formalmente emergencióloga. ¿Usted de dónde es? Yo realmente nací en La Vega. En La Vega. Sí, pero me crié fuera del país, en Puerto Rico, y vine aquí en el 97 a estudiar medicina y luego me quedé haciendo la especialidad, la cual la hice entre lo que fue el Darío Contreras y el Hospital Federico Trilla de Puerto Rico, y luego me quedé a trabajar aquí. Ok. Vamos a ubicar al público. Un médico, una persona que sea emergencióloga o emergenciólogo en el caso suyo, debe primero estudiar medicina normal. Sí, debe ser médico. Médico, sí, primero. Primero. Sí. Luego viene todo lo que tiene que ver con salud pública. Hacer un y concurso, todo aquello. hacer una pasantía de posgrado, luego tienes que hacer un concurso y si gana, pues entonces entra a la especialidad que se llama emergenciología, otros le dicen emergentología, otros le dicen urgenciología. Hay diferentes nombres, pero al final lo que te quiere decir es que eres un médico de emergencia. Y la especialidad antes duraba 7 años, se tuvo que reducir y actualmente dura 4. A ver, ubíqueme mejor. Usted me dice que la especialidad solamente duraba 7 años. Sí. Posiblemente más que en la misma medicina. Sí. O más, igual casi. Más. Un año más. Emergenciología. Sí. Bueno, pero a ustedes solamente les roba un ser humano, Dios si lo quiere entonces. Bueno, el médico de emergencia está entrenado, como quien dice, para arrancar de la muerte a los pacientes. Nosotros no somos médicos de muertos. Los médicos de emergencia son médicos de personas vivas. Y usted dirá, ¿cómo vivas? Sí, nosotros luchamos contra la muerte directamente. El paciente que nos llega a nosotros en un estado crítico, ese es el paciente nuestro realmente. Llámese el paro cardiorrespiratorio, paro respiratorio, los infartos, edema agudo de pulmón, el politraumatizado, que tiene una mortalidad muy alta. Y en Puerto Plata, gracias a Dios, a la residencia y a las personas que nos apoyaron, como en este caso, usted bien lo ha dicho, el doctor Benjamín Reyes, Los Redondos, nosotros hemos logrado disminuir la mortalidad de lo que es el paciente politraumatizado. Y es lo que pasa. A ver. Hace un par de años atrás, X persona le daba un infarto en su casa. Tú sabes, de su casa a la emergencia es un tiempo. Claro que sí. Aquí está corriendo el tiempo. Llegó a la emergencia, pero el personal que estaba ahí no es un personal calificado. No era. Médico, pero no tienen el entrenamiento que se debe de tener para tú poder trabajar dentro de una emergencia. Perdón, doctor, ¿usted dice no es o no era? No, te estoy hablando en tiempo pasado. En tiempo pasado, ok. Ahí había que llamar el especialista. Si es un infarto, había que llamar cardiólogo. Al cardiólogo. Y en lo que llegaba el cardiólogo, eso es un tiempo. Estamos hablando normalmente de 15, 20 minutos. Quizá más. Sí, por muy rápido que él quisiera venir, eso, distancia, ponerte tu cambiar, todo. Eso, estamos hablando ya más de 45 minutos, un paciente en plena crisis. Y si es, por ejemplo, un edema agudo del pulmón, muere. Todavía es más corto el tiempo. Era un paciente que tenía una alta posibilidad de que muriera en la emergencia, sin haberle hecho mucho. Entonces, esa especialidad se basa en lo que ellos le llaman horas doradas, en un tiempo. Horas doradas. Sí, donde ellos juegan con ese tiempo, tú ves. Para que, de que el paciente llega, bueno, pues ellos ya saben qué hacerle. Por eso la mortalidad, tanto en el hospital como en la clínica, eso ha disminuido drásticamente. Porque en el hospital también tienen este servicio. Porque la residencia es en conjunto, tanto en
en el centro, en Grupo Médico Bunigar, como en el Hospital Ricardo Limardo. Eso es una ventaja que tenemos aquí en Puerto Plata. Que no la tiene ninguna otra provincia. Ok. Cuando yo conocí a la señorita Mayer hace algunos días y me enteré de que era residente del tercer año, dije, 3 años haciendo esa misma especialidad en Puerto Plata. Son 4 años, ya el año que viene se gradúan, ya pasan al 4.º año y ya se gradúan. Porque ahora se bajó a 4 años. Sí, sí. Ya se termina en 4 años. En 4 años. Bien, señores, vamos a presentar y hablar con la señorita Mayer, porque la verdad que me interesó en el sentido de que bueno, tampoco usted se fue a vivir a Puerto Rico, pero la señorita Mayer tengo entendido que no es dominicana. Así es. No, no soy dominicana. Ok, ¿dónde usted nació? Yo soy originalmente de Austria. De Austria. Austria, ¿Y sí. qué tiempo usted tiene viviendo en República Dominicana? En julio voy a cumplir 17 años aquí en el país. Ah, bueno, pues con razón maneja muy bien el español, ¿no? Yo me quedé sorprendido. Dije, bueno, tal vez lo aprendió en su país. Sí, sí. ¿Usted estudió allá o estudió en República Dominicana la medicina? No, la estudié aquí. Soy En egresada de la República Pucamaima. Dominicana. De la Pucamaima. Sí. Ok. ¿Realmente se siente bien usted? Bueno, me refiero ambas, en el sentido de que solamente, supongo que es así, solamente cuando ustedes entran en acción cuando hay realmente una emergencia, o no es así. Fíjate que para mí este trabajo ha sido algo muy satisfactorio. No me podría imaginar ninguna otra especialidad. ¿Sí? Porque, como bien dijo el doctor, nosotros trabajamos en lo que nosotros llamamos lo que es la hora dorada. En medicina se define la hora dorada como el momento crítico de toda enfermedad grave, ya sea un infarto, un politrauma, un derrame cerebral. Nos da ese chance de 1 hora para nosotros salvarle la vida a ese paciente. En esa hora es la que se define no solamente si el paciente vive o muere, o también si va a quedar con secuelas, la calidad de vida con lo que va a dejar. Y entonces nosotros trabajamos en ese espacio de tiempo. Entonces, para mí es algo muy satisfactorio porque nosotros tenemos la oportunidad de estar con los pacientes a veces en lo que son los momentos más difíciles o más críticos y tristes, y nosotros tenemos la oportunidad de ayudar, y uno siente realmente de que hace la diferencia cuando nosotros trabajamos en esos momentos críticos. Bueno, es diferente a menos que no haya una emergencia, en el caso suyo, doctor, que usted es cirujano. Generalmente una cirugía, digo generalmente, puede ser programable. Qué sé yo, cualquier tipo de cirugía. Como usted, supongo que habrá hecho cientos o miles. Yo después que yo me gradué, pasé 3 años trabajando en el Darío Contreras en Santo Domingo, como cirujano. Ya me imagino. Y el promedio quirúrgico que tiene un cirujano ahí son 7, 8, 9 casos de emergencia por día. Sí. A medida que pasaron los años, eso ha aumentado más todavía. Y esos 3 años fueron 3 años de alta adrenalina, ¿no? Porque de verdad que en un momento, bueno, pacientes que se mueren, bien. Claro. Pero el paciente que tú logras salvarlo es una satisfacción, ¿no? El hecho de que tú le robaste en ese momento Claro que a sí. la a la muerte, muerte. ese paciente. Sí. Entonces, esa es la emoción. Es una especialidad que viene por los cirujanos. Un cirujano es el quien Está bien, ok. un cirujano es la persona que funda y concretiza esa especialidad. Es una especialidad que se deriva del área quirúrgica. Y por ende, muchos de los procedimientos que uno como cirujano hace, ellos también lo practican, ¿no? Es decir que, nada, es bien tener la especialidad. Es un sueño que con la doctora se ha plasmado y
ellos van a ser los frutos dentro de un año y algo de esa especialidad. Aquí, bueno, estoy hablando de, yo no sé, supongo que comenzó al mismo tiempo que en el centro médico y en el hospital. Es la misma escuela. Es dual. Es dual. Sí. No ha habido todavía una graduación formal. No. Sería Ese es el primer grupo que se el gradúa. primer grupo. ¿Por cuántas personas está compuesto? Son 8. 8 personas. Sí, son 8. En el tercer año ya, ¿cuántas personas están? Son 8. 8 en el tercer año. Y se graduarán, el primer grupo serán 8. El primer grupo que se graduó en el 2014, sale la primera promoción de emergenciólogos de Puerto Plata. Pero aún así hay un segundo grupo que está en segundo año. Sí, y son 9. Y hay un tercer grupo que está en primer año. Y ahora se llamó a concurso, donde van a entrar ahora un poquito menos que el año pasado. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, no es para saturar, tú mide la realidad que tú necesitas para... Y no todos los que entran se gradúan, porque si no pasan, pues tú sabes que eso se mide con nota, práctica, y si la persona no da, pues lo lamentamos, ¿no? Bueno, señora, tenemos que ir a comerciales, pero yo voy a dejar una pregunta, doctora, en el aire, en lo que regresamos. Suponiendo que yo soy cardiólogo, llega una persona al centro médico o al hospital con un problema claramente de corazón, de cardiología. Supongo que sería preferible caer en sus manos y no en la del cardiólogo, entonces. En ese momento crítico, me refiero. Sí. La vamos a dejar ahí para que usted me la conteste dentro de un momentito. Adelante, señor director. Yo personalmente le he preguntado a muchas mujeres si usted tuviera la oportunidad de nacer, creyendo yo que va a decir hombre, todas, absolutamente todas las personas, mujeres me refiero, que yo le he preguntado me han dicho, volvería a ser mujeres. Y uno de verdad que es hombre piensa que uno tiene más ventajas que las mujeres bueno, de que porque es hombre, porque se enamora más o por aquello y por lo otro, mentira. Realmente la mujer dice que tiene más ventajas, bueno, son lógicamente más queridas, más cuidadas, más bonitas, más coquetas, tienen todas las ventajas, además de que yo en lo personal detesto a los hombres, así que yo estoy de acuerdo con ellas. Esa es la pura verdad. Doctora, se quedó una pregunta en el aire, pero la voy a repetir para que el público que se ha sintonizado en este momento, a partir de este momento, llega de repente al Hospital Ricardo Limardo o a la Clínica Bornigal una persona con un problema del corazón. Vamos a hablarlo en términos más digeribles. Ya que cuando yo digo un problema serio, no que se le subió la presión ni nada de esto, un problema muy serio. ¿Cuál usted considera que es la persona ideal para recibir, en el caso suyo, por ejemplo, que usted es emergencióloga? Si hay cerca, al lado suyo, un cardiólogo, o está usted, ¿cuál debiera de atenderlo inmediatamente? Hablando con toda franqueza, Claro, Juan. Con toda franqueza, estos son roles. Mi rol es el de la emergencia y yo lo que voy a manejar son las arritmias. Luego que yo estabilice al paciente, el seguimiento definitivo lo tiene que dar el cardiólogo. Pero la hora dorada de la que el doctor Benjamín hablaba ahorita
y yo agregándole una partecita más que son los 30 minutos de platino, que es donde uno sabe si el paciente vive o muere, nos pertenecen a nosotros. Y las arritmias, si no se manejan en los primeros 30 minutos, el paciente probablemente muera. Entonces, ¿qué sucede? De la cardiología, lo que nos toca a nosotros los emergenciólogos es eso, las arritmias. Entonces, la especialidad nuestra está encaminada a vivir en un constante entrenamiento sobre lo que son las arritmias cardíacas, que es con lo que el paciente llega a la emergencia realmente. Ya después de estar estabilizado, se le pasa al cardiólogo, que le toca ya darle el seguimiento por meses, por día, por años, lo que sea. Doctora, pero puede llegar un paciente, cuando usted dice arritmia, cuando es, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como el ataque al corazón, ¿es diferente o es lo mismo? No, no es diferente. Lo que pasa es que los términos están un poquito divorciados. Pero las arritmias, cuando yo hablo de las arritmias, hablo de los trazados, de cómo el corazón en el electro deja ver si está caminando bien o no. Entonces están las taquiarritmias, o sea, cuando el corazón te late rápido, y están las bradiarritmias, cuando el corazón late lento. Y así son 5 de las principales arritmias con las que los pacientes llegan. Siempre va a haber una de esas 5. Y dentro de una de ellas está lo que es el ataque, como dice mucha gente, ataque cardíaco, infarto, IAM, y nosotros manejamos la parte aguda. Inclusive, Juan, déjame decirte una cosa, la parte aguda del infarto no solamente se está manejando en las emergencias, se maneja prehospitalariamente, porque la especialidad de nosotros, emergenciología, emergentología o medicina de emergencia, como se le quiera llamar, tiene una parte que se llama medicina prehospitalaria. Nosotros también trabajamos en el campo, trabajamos con el pueblo, trabajamos con el desastre, trabajamos con la parte aguda. Nosotros también somos los médicos que estamos llamados a orientar a toda esa población que está allá afuera, de cómo, si mi abuelita cae al piso, yo pueda revisar si mi abuelita está en un paro cardiorrespiratorio y yo le pueda dar asistencia sin ser médico hasta que llegue un personal entrenado o yo la pueda llevar a un sitio donde se me le dé atención. Bueno, escúchame, sí. Por ejemplo, el anuncio que tú tienes, Exacto. muy bonito, por cierto, muy emocionante. Fíjate que ese personal es un personal paramédico, prehospitalario, claro. Pero pertenece a ellos, a nosotros. ¿Tú ves? Bueno, tengo entendido que estos se llama así, tecnólogos. Ellos tienen diferentes nombres. Pero no son médicos. No, ellos son técnicos de emergencia, o técnicos de emergencias médicas. En muchos países le llaman paramédico, pero los paramédicos tienen grado. Está el paramédico de primer grado, segundo grado, dependiendo del grado tiene el conocimiento. Entonces, si tú te das cuenta, lo que los paramédicos están haciendo en el anuncio que tú tienes es manejando a un paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Y son personas, y son paramédicos. No hay que ser cardiólogo ni ser emergenciólogo. Eso es un entrenamiento que se da. Resulta que, dígame, doctor. Sí, escúchame. Por ejemplo, ellos van ahora, un grupo de ellos, a Puerto Rico, otra vez a renovar su licencia de ACLS, para tú poder dar... reanimar el paciente. Cuando usted dice ellos, ¿a quién usted se refiere? A los médicos residentes. ¿A los residentes, sí, a todos o bueno, a los del tercer año? Se supone que ellos deben de ir todos, pero son los que puedan ir. Pero esa, ¿cómo usted dijo? ¿A renovar qué? La licencia de ACLS es una licencia de especial que se le da, que se exige sobre todo en el extranjero para poder practicar medicina, que el ACLS es lo que se llama el Advanced Life Support, que son todas las maniobras de soporte vital avanzado, que ahí están lo que vimos en el anuncio, que es la resucitación de pacientes en condiciones críticas. ¿Y debe estar eso aprobado por médicos? American Heart tiene que estar. Déjame decirte, en los Estados Unidos la mayoría de todos los médicos tienen que tener la licencia para poder hacerlo. Y ahí van cardiólogos, neumólogos, cirujanos, anestesiólogos. ¿Y quiénes los entrenan? Son ellos que hacen su entrenamiento. O sea, ellos son los que dan la licencia para eso. Doctora Mayer, ¿podríamos conocer
digo, sin mencionar nombres, no queremos provocar, ni nos interesa tampoco, ¿cuál ha sido uno o dos casos que le hayan a usted impactado de una manera y que le haya salido bien? Porque bueno, puede impactarle que una persona llegue con un problema, incluso joven, muy joven, y pueda morir, porque lógicamente Dios está por encima de todo. Pero, por ejemplo, ¿qué caso es uno que se le haya quedado grabado a usted realmente en una emergencia? ¿Qué tipo de emergencia me refiero? Bueno, todos los casos, de una u otra manera, uno siempre lo lleva consigo. Vamos a ver, algo que siempre es emocionante es, y que lo hemos mencionado alguna vez, es que en nuestra promoción de segundo grado a tercer grado, el año pasado, nosotros hicimos mención de que en nuestras emergencias, en el año pasado, nacieron 9 muchachos. Entonces, que las madres no le dio tiempo de llegar a tiempo a la clínica. ¿Una señora con 9 bebés? No, nosotros en 9 ocasiones parimos los niños en la emergencia. Entonces, eso siempre es emocionante y es una parte de nuestro trabajo que es algo, por fin, algo alegre, que es uno de los pocos momentos donde uno de verdad se siente bien con su trabajo. Ustedes como mujeres se sienten bien. Como médicos nos sentimos bien. ¿Los hombres también sienten eso mismo? Sí, lo mismo. Sí. Porque es siempre algo emocionante de estar en ese momento y de llevar una vida nueva a este mundo. Entonces nos sentimos bien orgullosos de que tuvimos 9 casos de esos en nuestras emergencias. Y fuera de un parto que le salió muy bien, los 9, ¿qué otro caso usted ha recibido que haya tenido éxito y que se ha sentido usted? Bueno, algo con lo que nosotros como residencia nos sentimos muy bien fue que el año pasado estuvimos involucrados en lo que es el manejo, sobre todo de Semana Santa, y hemos estado trabajando con los muchachos de prehospitalaria, la asistencia en las playas y también en las calles durante Semana Santa, y el año pasado tuvimos 0 mortalidad en Puerto Plata, que para nosotros fue algo muy emocionante porque los años anteriores siempre la Semana Santa se ha entristecido un poquito por las muertes, por los accidentes. Entonces nos sentimos bien que logramos de que durante esa semana no hubo mortalidad y nos sentimos muy orgullosos con eso. Doctora, usted como emergencióloga, ¿cuántos años ya tiene graduada? 4. 4 años. Usted ha visto ya una gran cantidad de emergencias, lógicamente. Increíble, muchas, ¿verdad que sí? Muchas. Ok. Cuando yo la escuché a ella decir hace un momentito que sienten como si fuera, bueno, eso fue lo que yo interpreté como maripositas por dentro cuando algo le sale bien, ¿no? Porque se ve que ustedes, como dice la televisión aquí, musavisión, pasión por la televisión. Yo noto que ustedes sienten pasión. Tenemos pasión por la medicina de emergencia. Si usted volviera a nacer, ¿qué le gustaría hacer? Volvería a ser mujer y volvería a ser emergencióloga. Volvería. Ok. ¿Qué caso realmente le has hecho sentir a usted satisfecha, muy satisfecha? Todos, yo sé que todos, pero algo que le haya rasgado así, sí, algún caso específico. Algo que marcó mi vida como R2 era que los pacientes que llegaban al Darío Contreras con trauma cráneoencefálico, cuando ya no teníamos ventiladores, porque al Darío llegan muchísimos pacientes. Permítame, explíquemele brevemente al público porque no todo el mundo sabe lo que es un ventilador. Bueno, ventiladores cuando tenemos que ponerle un tubo al paciente en las vías aéreas y debemos conectarlo a una máquina y la máquina respira por él. Exacto. Pero ¿qué sucede? Tenemos un número limitado de camas y de máquinas. Entonces, pues ya, si llegaron más pacientes y necesitan, pues ya no tenemos. Y lo que hacíamos era, nosotros nos habíamos inventado una técnica de un tubito llamado el tubo Lambertus, ese de un anestesiólogo que está en el Darío Contreras. Colocábamos este tubito y dejábamos al paciente ya ahí, no teníamos más máquina. Entonces recuerdo la R4 mía que me decía, no te encariñes porque eso es un muerto.
y yo pues le ponía el tubito al paciente, como R2 lo hice, le puse el tubito, qué chulo, mi primer paciente que yo le pongo tubito y lo dejo ahí. Lo di por muerto, y como a las 2 horas, cuando yo regreso para ver a mi muerto, el paciente estaba vivo. Es decir, que dio resultado. Sí, entonces fue el primer tubito que yo puse y vi que dejé el paciente ahí, como ella me dijo, no te encariñes, que eso es un muerto. Y cuando yo volví a las 2 horas a verlo, el paciente estaba vivo. Entonces de ahí en adelante, todo paciente que nos llegaba con trauma cráneoencefálico severo, que no teníamos más máquina, yo le ponía su tubito, lo dejaba ahí y volvía a la media hora, a la hora, y fueron muchos los pacientes que yo vi vivo. Fueron muchos. Pero ese tubito era suyo, no se lo trajo para acá. Sí, nosotros usamos ese Sí. tubito también aquí. No, pero Yo estuve viendo... no es el mismo tubo. No, yo sé que La no. técnica. La técnica. Es la técnica. Es la técnica. Sí. Yo, bueno, entre tantas cosas que me gusta de la medicina, lógicamente veo como ustedes entuban a una persona. Sí. Pero veo que usan una especie de cráneo de esta parte Collarines. de laringe, Collarines. collarines, que no es no con una persona realmente un ser humano, sino como con un muñeco. Ok, Y le van eso de los enseñando maniquíes, ok. a los médicos que están estudiando esto cómo colocarle, bueno, primero le ponen como algo que cruza hasta aquí, algo así, después le sacan el no sé cómo se llama, La guía. un guía, ¿no? Pero aquí, ¿cómo se hace eso? ¿Con el público o tienen ese muñeco para Tenemos eso? muñecos para eso. Nosotros Sí lo tienen. Tenemos maniquíes donde nosotros los residentes se le da el entrenamiento tanto de las intubaciones endotraqueales o de colocar el tubo dentro de la boca y de la vías aéreas, y también prehospitalariamente nosotros damos entrenamientos, los entrenamientos lo que son a los paramédicos o técnicos. Los maniquíes que tenemos también con ellos aprenden a dar las compresiones, ventilaciones, y con los maniquíes aprendemos a hacer el mega code, que es el equipo de 5 médicos que cuando trabajan con un paciente crítico. Lo hacemos primero en simulacro. Esto es como una danza que se ensaya una y otra vez. Perfeccionamos cada paso y luego pasamos a hacerlo en vivo y sale bien. Pero hay médicos que han comenzado esta profesión y han tenido que retirarse, supongo, Sí. por De hecho, Juan. por lo estresante, supongo. De hecho, ¿no? Juan, hay una palabra que dice: el emergenciólogo no se hace, emergenciólogo se nace. Sí. Sí. Yo no pudiese ser otra cosa, como dice Mayer, que no sea emergencióloga. Y le puedes preguntar a todos los emergenciólogos, y con posibilidad de hacer otro tipo de especialidad, te van a decir no, yo no sería otra cosa que no fuese esto. Es una especialidad de 10 años de trabajo. Sí, Después de muy 10 corta. años, Hmm. ya... Ok, porque es viene muy- una es pregunta muy- ahora muy muy interesante intenso. para mí personalmente. Llegó una persona con un problema de repente. No es lo mismo decir que, bueno, me caí en un vehículo, choqué, Dios no lo quiera. Yo puedo decir, miren, por favor, localíceme al doctor Reyes si hay que operar, por decir así. Sí. ¿Qué pasa en este caso de las emergenciólogas o emergenciólogos? Si, por ejemplo, la doctora no está ahí, ¿yo puedo pedir que sea ella que me atienda o la señorita Mayer, o tengo que hacerlo con las personas que están en ese momento? Normalmente con la persona que está en ese En ese momento. momento. Porque Y si mi confianza está en una de ellas el dos, ¿qué problema pasaría? es que el emergenciólogo en realidad no tiene pacientes. No es un Ah, paciente. eso, ahí es que quiero no es entrar. un paciente, no es un médico de consulta diaria, ¿verdad? Que tú dices, ese es mi paciente y aquel es mi médico. No. Es más, aquí hay emergenciólogos que hacen servicio en Santo Domingo, van a La Vega, hacen servicio, A Santiago, van a a San Santiago y Francisco. hacen servicio porque son rotativos. Porque ellos lo único que van y hacen, cumplen con su servicio de emergenciología. ¿Tú ves? Pero aquí hemos visto, en Puerto Plata, por ejemplo, principalmente en el hospital, que hay pacientes
que van específicamente, y si no ven el residente que a ellos les gusta, se va. Se ve que no era una gran emergencia. No, bueno, sí, no, y supongo que sí, pero lógico. Sí, eso va mucho con el trato y todo. Pero en realidad lo que el doctor Reyes dijo, Juan, es muy real. El emergenciólogo no sigue paciente. Nosotros no tenemos paciente ni somos médicos de nadie. Nosotros somos médicos de un turno que se cubre ya sea de 12 horas, 24 horas. Si te tocó llegar a mi turno, 24 horas... No, ojalá yo nunca llegara. No, claro, pues claro que no, pero si te tocase... Pero la llamaría a usted. Bueno, pues a la orden, Juan, sin Dios problema. No lo quiera. Pero para volverme a ver en la emergencia, como dice el doctor, y yo volverte a atender, tendría que esperar 5 días, 6 o 7 exactamente. Yo le pregunto porque, bueno, en varias ocasiones he ido por diversas razones a la emergencia, no yo personalmente, sino con otras personas, o por asma, o por un golpe, o por lo que sea. Y yo la verdad que no recuerdo, por lo menos, haberla visto a usted. Creo que la señorita Mayer la vi en una ocasión. Bueno, generalmente usted no está así. Estoy en la oficina, adentro. Ah, porque usted es como jefa al fin, está adentro. Sí, porque los residentes, yo salgo a sala y trabajo con ellos cuando realmente hay una emergencia que ellos consideran que necesitan ayuda mía. Entonces yo salgo para darle una mano en cuanto a ayudarlo, orientarlo, si el paciente está muy crítico realmente, porque el trabajo mío con ellos es tras bastidores, como dicen. Vamos estudiando, lo voy entrenando y todo eso, y yo tengo que dejarlo que ellos actúen. Cuando ellos sienten que necesitan ayuda mía, yo estoy ahí. Pero hay algo, Juan, tenemos que sentir. Sí, bueno, no, después de usted vamos a comercial. Sí, hay que tener algo presente para que el público entienda que todas las especialidades inciden en la emergencia. Si tú vas, llega una persona, necesita ese cardiólogo, la primera asistencia aguda se lo dan ellos, pero quien va a seguir su paciente es ese cardiólogo. Es decir, el paciente siempre va a ver su médico de cabecera. Así que no... Es bueno especificarlo. Sí, porque que ellos van de una vez, en lo que ellos están trabajando con el paciente, ya se le ha llamado a su especialista, y el especialista llega minutos después ahí, y se queda con su paciente y lo sigue, en sala, lógicamente. Bueno, pero yo diría que un emergenciólogo es cardiólogo, es ginecólogo, ortopedista, es ortopedista, es todo. Prácticamente todas las... Pero de emergencia. De emergencia. Nosotros manejamos todas las partes. Pero quien maneja la emergencia supongo que tiene... Nosotros manejamos la parte aguda de cada especialidad. Esto es lo que nosotros hacemos. Bueno, señores, nos quedan ya 5 minutos de programa. Con el permiso de ustedes, señor director, vamos a publicidad rápidamente. Retornamos inmediatamente y vamos a hacer una propuesta, a ver si es aceptada, antes de retirarnos. Adelante, señor director. Bueno, rápidamente porque me he pasado con 2 minutos, señor, ustedes me van a excusar aquí, Jordi Peña y compañía, pero solamente para cerrar ya el programa. Podría ser que en breves días, cuando lo podamos coordinar, traer un maniquí, si se quiere, yo no sé cómo le llaman ustedes, algo así, y enseñarle al público, por ejemplo, qué hacer en caso de que a una persona le dé un ataque cardíaco o tenga un problema de respiración anormal, o por lo menos 4 o 5 cosas importantes básicas en lo que llega al Centro Médico Bornigal. ¿Se podría? De hecho, Juan, para nosotros sería un gusto, y yo sé que los residentes estarían fascinados con esa idea,
sí podemos preparar un pequeño entrenamiento, el cual se pueda dar desde aquí y que les sirva a todos. Bueno, dicho y hecho, señores, qué bueno, me alegro muchísimo, lo vamos a coordinar y vamos a aprender todos, de verdad, porque de repente una persona le puede dar un ataque cardíaco, qué sé yo, un mareo, hay muchas cosas, pero bueno, tenemos que despedimos al doctor Benjamín Reyes, cirujano director del Hospital Ricardo Limardo, a la doctora Daniela Mayer, residente de tercer año de emergenciología, y la doctora Carmen E. Almonte, emergencióloga. A los tres, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y repetimos que vamos a hacer otro programa especial con ellos para todos ustedes. Que la pase muy bien.